es posible, y no descuarentenando tempranamente. Segundo, necesitamos que haya ayuda ahora para todas las familias, para que el 15% de esos contagiados que están saliendo a trabajar se puedan quedar en su casa. Y eso nosotros tenemos los recursos para poder aportar hasta 350.000 pesos por familia mensual y por 18 meses usando los ahorros que tenemos en el Fondo de Estabilización, en el cual en estos momentos tenemos 14.000 millones. Ese apoyo a las familias que lo requieren significa 670 millones de dólares mensuales, 12.000 millones si es que lo usáramos todos en 18 meses. También tenemos que coordinar, y esto se ha dicho hasta el cansancio, pero la verdad es que el gobierno no entiende, de modo tal de que hayan cuadrillas y equipos que puedan ir efectivamente a trazar y a aislar y cuarentenar a los contactos y dar las condiciones a los pacientes para que estén aislados en buenas condiciones. No basta con anunciar la residencia sanitaria si es que los ciudadanos no tienen claro cómo acceder a ella. Y, por cierto, necesitamos también mejorar la derivación de ambulancias, porque en este momento hay grupos de ambulancias, empresas de ambulancias que andan de lugar en lugar para ver dónde pueden atender a los pacientes que los llamaron. Nosotros yo pienso que perfectamente esto se puede hacer con los alcaldes y con la atención primaria, que son los que conocen más a sus poblaciones y a sus territorios, y necesitamos en este momento una autoridad que invite a una colaboración amplia con un plan detallado y personas que ejecuten política y que no hablen de política de la televisión. Nosotros tenemos que entender que basta que una persona no esté detectada para que pueda infectar un número muy importante, y que probablemente tenemos alrededor de 10 veces más que los casos que están en estos momentos notificados. Tenemos que aislar a las personas que sean contactos, tengan o no síntomas, con o sin test, porque en este momento lo único que hay circulando es virus COVID. Por lo tanto, cualquier persona que tenga cualquier cuadro respiratorio es COVID, a menos que se muestre lo contrario. Y por último, entender de que las cuarentenas tienen que ser largas. Aún en Nueva York llevan 2 meses, 10 días con cuarentena, y todavía no tienen pensado empezar a salir. Y nosotros, que estamos en camino a transformarnos en una especie de situación como Nueva York, ya empezaron de nuevo con esta idea de que podemos empezar a salir. Finalmente, decir de que nosotros la única manera que tenemos de tener una economía sana es a través de mantener la producción. Y la producción la mantienen los trabajadores de este país, que tienen que estar sanos. Por lo tanto, aquí no hay que elegir entre la economía y la salud. Aquí, si no tenemos trabajadores sanos que puedan producir, no existe economía, y por lo tanto esa tiene que ser la prioridad. Eso como va a empezar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. Y seguimos conversando en la siguiente etapa, en el módulo de las preguntas, ¿le parece? Perfecto. Y muchas gracias. Bueno, le vamos a dar la palabra y va a estar la intervención, y le quiero agradecer la presencia y la disposición a estar hoy día conversando con nosotros en Antofagasta, al senador Guido Girardi. Senador, la palabra. Bueno, yo primero quiero saludarla a todos y a todos, en particular a Cristiana, a Lila, a Patricio, está nuestro amigo Samir ahí de la salud, a Pedro Araya, que es nuestro senador, colega, a todas y a todos. Yo creo que este es un tema muy relevante, pero yo lo miraría también en perspectiva, porque yo creo que Janet planteó como los temas más concretos. A mí me parece que lo que estamos viviendo, y esa es la reflexión que debiéramos plantearnos, porque tenemos que hacer un aprendizaje. Vamos a vivir un mundo distinto. El mundo post pandemia
es una nueva era, no solo la pandemia, es el cambio climático, el calentamiento global, es la arremetida a la tecnología que esta pandemia va a acrecentar. Estamos ya conversando a través de televideos, de teleconferencias, que tiene aspectos positivos y negativos. A futuro tal vez las empresas se van a dar cuenta que ya no necesitan tener oficinas, no necesitan pagar agua, luz, no tener vigilantes para su oficina y le van a externalizar a las personas hacerse cargo de eso y van a aumentar su rentabilidad, es lo más probable. Tenemos que la inteligencia artificial va a ir a un proceso muy rápido de reemplazo de los empleos. Todos los estudios dicen que en 20 años la mitad de los empleos, incluso los médicos, radiólogos, oncólogos, van a desaparecer y muchas otras profesiones. O que el suministro de personal ya no va a ser con contrato y con pago de cotizaciones previsionales y salud, sino que va a ser por plataformas que van a hacer suministros por tareas. Pero va a ser el fin de los asalariados. O sea, estamos viviendo una era de cambios muy profundos. Se va a juntar esta era post-pandemia, donde pandemias van a volver. El cambio climático, que es una situación muy dramática que vive la humanidad y que la vamos a vivir con mucha fuerza en la región de ustedes y en toda la zona central del país. Una crisis económica de una envergadura global y planetaria. Desigualdades que se van a acrecentar. Y por lo tanto este es un cóctel perfecto para poner en cuestión la democracia liberal, que puede ser percibida por los ciudadanos y ciudadanas como irrelevante, incapaz de resolver los problemas y la arremetida de los populistas. Entonces, a mí me parece muy importante eso, porque creo que lo que estamos viviendo es una consecuencia del modelo neoliberal. Pandemia y calentamiento global son consecuencias de ese modelo neoliberal. Pero ese modelo neoliberal muchas veces sale fortalecido después de las crisis, como ocurrió en el 2008. En la crisis financiera del 2008, el post-neoliberalismo o el capitalismo, en vez de verse regulado, salió fortalecido, y los más ricos se hicieron todavía más ricos, y los estados de bienestar tuvieron que pagar el costo de los ajustes, y se les disminuyó los presupuestos en todas partes del mundo. O sea, aquí no nos puede pasar lo mismo. Porque lo que hemos visto es que justamente la salud, la previsión, la seguridad no puede quedar como una lotería, como un juego de lotería al vaivén de los mercados. Y los mercados van a ser cada vez más inciertos, porque pandemia, porque calentamiento global van a ser la norma. Y la incertidumbre va a ser lo que va a regir nuestro destino. Y yo creo que la humanidad no está preparada para la velocidad de estos cambios, donde la tecnología va mucho más rápido que las leyes y reemplaza las leyes. Llega Uber, no necesita parlamento, no necesita leyes, está cambiando el mundo. No sé, primero, yo creo que tenemos que entender que las pandemias son expresión de la manera en que estamos habitando el planeta y la alteración que estamos generando en los ecosistemas, y ya la salud de los humanos no depende solo de los humanos. Yo creo que hay un nuevo concepto que es la salud del planeta, que es la salud de los ecosistemas, y que vamos a estar directamente o indisolublemente ligados a lo que le pasa al planeta. De hecho, estos virus eran virus que han habitado el planeta seguramente durante millones de años. Ya han habitado en murciélagos, han habitado otras especies, pero como aquí estamos transgrediendo todas las fronteras, como estamos cambiando las condiciones de habitabilidad, no solamente de los humanos, sino de todos los seres vivos, de las bacterias y virus. A mí me gusta mucho decir que los seres humanos somos más bacterias que virus. Tenemos 1000 veces más bacterias que células propias en nuestros cuerpos, mucho más virus en nuestros cuerpos que células propias y que bacterias. Solo el 1% de nuestros genes de nuestros cuerpos son humanos, el 99% son humanos. Entonces, esto le ocurre a todos los seres vivos, pero cuando uno empieza a cambiar la química del planeta, empieza a cambiar la temperatura del planeta, los campos electromagnéticos del planeta, la acidez del planeta, va aumentando la tasa de mutaciones de nuestras propias células, pero también de los virus y bacterias que nos habitan, pero también de los virus y bacterias que habitan a los otros seres vivos. Cuando los seres humanos empiezan a consumir y a comer, violando las fronteras que nunca se habían violado, por ejemplo, murciélago, bueno, empieza a permitir justamente una relación de seres o de agentes que antes no se relacionaban, que no relacionaban sus materiales genéticos con lo de los humanos, como está ocurriendo, o como ocurrió con el coronavirus o con la H1N1, que tuvo que ver con la recombinación por la incestuosidad y la densidad y el hacinamiento en que viven humanos, con 23.000 millones de pollos, con 1.500 millones de vacas, con 1.500 millones de cerdos. Entonces, esa manera de habitar el planeta es la que nos está afectando, pero eso lamentablemente viene para quedarse. Por eso me pareció interesante. Ya en el 2003 se anunció por unos científicos chinos
la eventualidad de esta pandemia de coronavirus. Y Janet Vega, que está acá, una de nuestras eminencias, yo diría a nivel internacional, más destacada y reconocida, bueno, ella en un estudio, el año 2019, con otros científicos internacionales, señalaron que venía esta pandemia. Entonces, ¿cómo nos vamos a preparar frente a la incertidumbre? A lo mejor vamos a tener que definir escenarios futuros. Con la ciencia vamos a tener que decir, bueno, ¿qué pasa si tenemos en menos de 1,5 grados de temperatura, entre 2 y 4, más de 4? ¿Cómo nos preparamos a esos distintos escenarios? ¿Qué pasa si hay una inteligencia artificial débil, moderada o fuerte que supera la de los humanos? ¿Qué pasa con las plataformas si se van a apropiar de todos los datos de todos los seres humanos, van a empezar a reemplazar el estado de bienestar, van a ser ellos los que vayan a Marte, van a ser ellos los que diseñen el futuro? ¿Y qué pasa con la colonización del ciberespacio que están haciendo, que es el territorio del futuro, donde vamos a transcurrir nuestras vidas, que vamos a tener un sistema de dominación? Hay muchas preguntas que se tienen que hacer. Entonces, lo primero, yo creo que la humanidad tiene que ir a un proyecto post-pandemia, y ese proyecto tiene que ver con el desarrollo económico. Yo creo que esto nos obliga a repensar la economía. La economía no puede estar más solo indexada al Producto Interno Bruto, a la lógica del crecimiento. Tal vez la economía del futuro va a tener que crecer en aspectos que sean positivos para la humanidad, crecer en energía renovable, crecer en salud, en educación pública, pero va a tener que decrecer en carbón, decrecer en marketing, decrecer en todos estos bienes que son absolutamente inútiles, de luz a lo bótalo, porque los ecosistemas y los seres humanos y la vida es finita. Este concepto de la no finitud no es real. Y por lo tanto vamos a tener que cambiar nuestro modelo, vamos a tener que crecer en algunos ámbitos y decrecer en otros. Vamos a tener que incorporar indicadores no solamente del PIB, sino de huella carbono, de huella hídrica, indicadores de biodiversidad, indicadores sociales, indicadores que tienen que ver con paridad de género, otros indicadores que tienen que ver con una economía regenerativa. Ya no vamos a poder construirla. Antes un refrigerador estaba hecho para durar 25 años, ahora está hecho para durar 3 años. Ese mundo se terminó. Y yo pienso que acá o entendemos que se terminó una lógica y una manera de entender el mundo, estamos equivocados. Y esa es la manera de confrontar este post-neoliberalismo que se está acrecentando. Entonces, yo digo primero esa reflexión. Lo segundo, y con esto quiero ir muy rápido, yo concuerdo con Janet. Acá no se han tomado las medidas y empezamos con equívocos, no malintencionados, pero yo creo que el gobierno creyó que este era un momento de ganancia fácil. Pensaron que iban a salir del estallido donde quedaron con 10% de apoyo y dijeron, esta es nuestra oportunidad. Y claro, yo creo que cuando tú tienes un ludópata que juega a corto plazo y juega a ganador, va a cometer errores. Porque jugar a corto plazo te hace cometer errores. Y entonces quisieron extrapolar la situación de Vitacura Las Condes del país, y dijeron, no, éxito, tenemos aplanamiento a la curva, vamos a ir a la nueva normalidad, al retorno seguro, vamos a abrir los malls, vamos a abrir los colegios. Incluso llegaron a decir que el haber cerrado los colegios prematuramente era un error, lo que era totalmente desquiciado, pero lo dijeron. Y generaron señales que fueron muy equívocas. Y después dicen, no, es responsabilidad de la gente que hagan fiesta. Pero ¿cómo? Si aquí las señales que se dan son muy fundamentales para cuál va a ser la conducta de los ciudadanos y ciudadanas. Yo digo, son responsabilidades compartidas, pero aquí hubo señales equívocas. ¿Y qué es lo que pasó? Finalmente Chile no es Vitacura, no es la dehesa. Y el Chile real es el que se está hoy día desenvolviendo en esta pandemia. Y ese es el problema, que las personas hoy día en el Chile real viven hacinadas, donde los adultos y las adultas mayores y los crónicos y las crónicas no se pueden aislar como lo pueden hacer en Vitacura, donde viven en sus propias casas los adultos mayores, donde las personas a veces no tienen ni siquiera dinero para pagar el agua, no tienen agua para lavarse las manos, no tienen jabón, no tienen dinero para comprar alcohol y mascarilla. Esa es la realidad del Chile real. Hoy día la gente a lo mejor tiene que cumplir la cuarentena, pero si no puede comer no va a cumplir la cuarentena. Entonces, ¿qué hace la cuarentena? Es muy importante, la cuarentena es un momento de oportunidad que disminuye la tasa de contagiosidad, pero cuidado, la cuarentena no disminuye la cantidad de casos, hace que no se produzcan todos los casos al mismo momento, pero la cuarentena es un momento maravilloso que nos permite guardar tiempo. ¿Para qué? Para intervenir en la cuarentena, porque si no se interviene en la cuarentena, va a pasar lo mismo que pasó cuando se cuarentenó Vitacura, Las Condes y Providencia. ¿Qué pasó? Claro, cuarentenamos y disminuyeron los casos, pero ¿qué pasó cuando levantamos la cuarentena? Se volvieron a disparar y hubo que cuarentenar de nuevo. Entonces, lo que estamos corriendo el riesgo, si no hacemos lo correcto, que vamos a cuarentenar, que tiene un costo fenomenal, pero si levantamos la cuarentena y no hemos hecho la pega, ¿sabes lo que va a pasar? Se va a volver a disparar. Le doy el caso de Antofagasta.
Antofagasta para mí es un ejemplo. La región. Ayer se hicieron 206 test en toda la región. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que con 206 testeos para toda la región es suficiente? Yo le digo absolutamente de ninguna manera. Si ustedes tienen, hoy día, dicen que tienen 452 personas activas, yo les digo, tienen muchos más. Pero les pregunto lo siguiente, esos 452 que tienen, que están notificados, que son PCR positivos, ¿están todos en aislamiento en hogares o recintos sanitarios? Resguardados, les aseguro que la gran mayoría de ellos están en sus casas, en casa hacinada y contagiando. ¿Qué dice la norma y qué dice el Consejo Asesor? Que el 100% de los contagiados activos debieran estar, por lo menos los que sabemos que son, debieran estar en recintos sanitarios. En Chile, ¿cuántos contagiados activos tenemos? Tenemos 60.000. ¿Saben cuántos de esos están en albergues sanitarios? ¿Saben cuántos albergues sanitarios hay? El ministro lo dijo hoy día. Hay 3.221 albergues para todo Chile y 1.386 están ocupados. ¿Qué porcentaje de 60.000? Porque Janet dice son 10 veces más los contagiados activos, pero yo me voy a referir solo a los notificados, que son 60.000. De esos 60.000 que sabemos quiénes son, dónde viven, dónde están, ¿cuántos están en aislamiento en recinto sanitario? 1.386. ¿Qué fracción de 60.000 en 1.386? Es una fracción ínfima. Por eso que nos va a derrotar la pandemia. ¿Cuál es la segunda acción que toda la experiencia mundial dice que hay que hacer? ¿Saben cuál es? Cuando tú tienes un contagiado activo, además de tenerlo aislado, tienes que preguntarle con cuántas personas contacto usted tuvo, cuántos contactos estrechos. Solo Rabindranath Quintero y los senadores que se contagiaron tuvieron contacto con 100 personas solo en el Congreso. Pero yo no les voy a decir que cada contagiado tiene 100 personas de contacto. Yo le digo, mire, hagamos un modelamiento donde cada contagiado activo tiene 10 contactos nomás, estrechos, que es muy poco, que es una visión muy optimista. Estaríamos hablando de 600.000 a 1.000.000 de contactos potenciales. ¿Cuántos de esos se están buscando? En su región y en el resto del país. ¿Cuántas cuadrillas hay de atención primaria dedicada a rastrear, buscar, identificar y cuarentenar a sus contactos? ¿Saben por qué? Porque a mí me parece muy bien tener camas de UCI, es lo que hay que hacer. Pero si yo no cierro la llave de la tasa de contagio, si no cierro la llave de contagiados, va a venir una oleada que va a inundar igual todos los hospitales, aunque aumentemos en 100 camas más de UCI más, porque además eso tiene un límite, no tenemos equipos de intensivistas, podemos aumentar un cierto rango, pero nos va a sobrepasar. Entonces, en su región, ¿cuántos de los contactos, si ustedes tienen 452 notificados activos, que yo creo que es muy bajo porque están haciendo muy poco examen, pero pongamos que tienen 500, y por lo tanto debieran haber unos 5.000 contactos. ¿Cuántos de esos se están buscando? ¿Cuántos de esos están cuarentenados? Ya les aseguro que casi ninguno. Entonces, eso es el problema. Además, la cuarentena, cuando es para los ministros, es de 7 días, pero la cuarentena, lo que es el Consejo Asesor, tienen que ser 2 semanas. Con PCR o sin PCR, la cuarentena, los contactos tienen que ser 2 semanas. Y tenemos que dar señales claras. Entonces, a mí lo que me preocupa es justamente eso. Me preocupa que nosotros, y ahí el trabajo de todos ustedes, porque esto es un trabajo colectivo, el trabajo de Pedro Araya como senador mío, de Janet, nosotros constituimos en la Comisión de Salud y el Futuro que yo presido, una comisión especial de científicos, está todo el comité asesor, tenemos cerca de 30 los principales científicos, nos reunimos todos los jueves, y la mirada que tenemos es la misma. La que tiene Janet Vega, la que tiene Elia Molina, la que tiene Jimena Aguilera, la que tiene todo el equipo de expertos, pero lamentablemente hay una incapacidad de escuchar. Ahora, lo último, esto si no tiene medidas sociales no va a funcionar. Si las personas no tienen los recursos no se pueden cuarentenar, no pueden cumplir la cuarentena. Y toda la norma dice que para que una cuarentena sea eficaz tiene que haber al menos un cumplimiento del 80% de la cuarentena. Y lo segundo, si no tienen recursos las personas, no se pueden aislar. Las personas van a salir a trabajar incluso con COVID positivo si no pueden darle alimentación a sus hijos. ¿Y para qué decir de los contactos? Que si no tienen licencia médica, si los contactos no tienen los recursos mínimos, no se pueden cuarentenar, no se pueden echar en la casa. Entonces, yo creo que o focalizamos, como decía Janet, los recursos necesarios. De hecho, el Colegio Médico hizo una reunión con los principales economistas de distintos sectores. Estaba de Gregorio, estaba Edwards, estaba Rodrigo Valdés, estaba Andrea Repeto. ¿Y qué dijeron ellos? Hay que gastar por lo menos cerca de $700 millones mensuales adicionales para poder
mantener esta situación y poder hacer ¿qué? Generar las condiciones sociales para que se puedan cumplir las medidas sanitarias. Si no se cumplen, ahora, hay una lógica que creen que, y lo dijeron, que para reactivar la economía hay que tomar riesgos, y esos riesgos son que muera más gente. Yo les digo, eso no va a funcionar. Y la prueba es lo que pasó en Santiago. Piñera y el gobierno ha dicho, no vamos a cuarentenar, tenemos que abrir la economía. ¿Y qué pasó? Cuando los casos se disparan y se disparan las muertes, da lo mismo lo que ellos digan, es imposible, tienen que cuarentenar, porque si no se genera un desastre. Y yo lo que creo es que tenemos que tomar todas estas medidas sociales, porque sin las medidas sociales es imposible que se cumplan las medidas sanitarias. Y si no se cumplen las medidas sanitarias, no solamente va a morir mucho más gente, sino que en vez de terminar esto en julio, ¿saben qué? Vamos a estar en octubre y vamos a estar todavía a medio morir saltando, cuarentenado, entre que sí, entre que no, y en vez de haber resuelto esto como lo hizo Wuhan, en 10 semanas, como lo hizo Corea del Sur, en 8 semanas, nosotros vamos a estar 3 o 4 meses producto de nuestra propia lógica de ineficiencia e ineficacia. Ahora, yo creo que se trata de hacer críticas constructivas y de apoyar y ayudar, pero en la medida que el gobierno, y cuando el ministro dice que está en la oscuridad, que esto es como un castillo de naipes, eso no es cierto. Yo creo que nunca Chile había tenido tanta información en una pandemia. Hoy día tenemos una información que es clarísima, que es nuestro GPS. Ahora, si no la quieren ver ellos ya, y si ellos están a oscuras y apagan la luz y no quieren ver la propia información que ellos tienen, pero sabemos exactamente lo que está pasando. Nunca habíamos tenido tanta información. No es cierto de verdad que no tengamos información y que estemos navegando a oscuras. Tenemos la carta de navegación, tenemos un súper equipo que el propio gobierno formó de gente muy competente. Tenemos otro que el gobierno no quería incorporar. Tenemos a Janet Vega, a Molina, tenemos al Centro de Modelamiento Matemático, tenemos a Alex Caleri, que está trabajando en la vacuna del virus esencial. Gente valiosísima, tenemos a las universidades. Bueno, pero aquí no hay más sordo que el que no quiere escuchar y ciego que el que no quiere ver. Por eso yo quiero poner eso en contexto. Ahora, yo ni siquiera estoy planteando que tiene que salir el ministro. Yo he defendido la permanencia del ministro. He dicho, mire, no es momento que el ministro salga, no se cambie el ministro en el medio de la tormenta, pero nosotros sí tenemos que exigirle al gobierno que por lo menos escuche a sus científicos, escuche a sus técnicos, a los que ellos mismos invitaron, porque ellos son nuestros GPS, pero que no nos digan que estamos a oscuras y que no hay GPS, porque eso no es cierto. Hoy día está la información, hoy día Caterina Ferrecho, que es una de las epidemiólogas que está en el Consejo Asesor de las más importantes, que tiene una larga trayectoria con Janet, decía eso. Decía, no es cierto. Nunca habíamos tenido tanta información en una crisis epidémica como la que tenemos hoy día. Y por lo tanto, no es cierto que no tengamos, que estemos en la oscuridad, todo lo contrario, sabemos exactamente. Se puede tener más información, pero sabemos exactamente. Entonces, en ese sentido es que queremos generar esta conversación y que estas medidas que estamos plantando, hay que plantearlas a la región. Exijan que todos los contagiados positivos estén aislados en recintos sanitarios, exíjanlo. Exijan que la atención primaria sea incorporada. ¿Cómo van a hacer la búsqueda de entre 600.000 a 1 millón de contactos si no quieren que participe en la atención primaria? Es una cosa ideológica. Esto no se resuelve dentro de los hospitales, se resuelve afuera, hay que cerrar la llave afuera. Pero sin atención primaria, que son 600 funcionarios y funcionarias, que podrían ellos ayudar a la búsqueda y rastreo de los contactos, si no está la atención primaria, mire, yo fui Seremi. La Seremi no tiene ninguna capacidad de hacerlo. No sabe hacerlo. Si la Seremi sabe fiscalizar un colegio, fiscalizar un restaurante, fiscalizar una industria, de trabajar con la comunidad no tienen ni idea, eso lo hace la atención primaria. Pero ¿ustedes han escuchado hablar al ministro, al subsecretario, a la subsecretaria de nombrar la palabra atención primaria? Yo creo que el mayor error que se ha cometido tal vez en esta estrategia es que es una estrategia sin territorialidad, sin capacidad analítica en las comunas y en las regiones para que tomen sus propias decisiones y sin la participación de la red de atención primaria, que es la única que podría supervisar los aislamientos y hacer la búsqueda y rastreo de los contactos y estos testeos, porque además recuerden que la mitad de los que van a contagiar son asintomáticos y que no sabemos dónde están y solo los vamos a identificar con los testeos. Y lo que dice Janet es muy preocupante. Está aumentando en un 40% la positividad de los exámenes en Santiago, 40% están siendo positivos y está aumentando la positividad de los exámenes que se le hacen a los asintomáticos. Entonces, yo digo, todos estos aprendizajes incorporémoslo en la región y exijamos que podamos avanzar, porque si no, lo más probable es que si no se hacen bien las cosas, tengamos que volver a cuarentenar la región. Ustedes tienen situaciones que son muy complejas en María Elena, yo tengo acá los datos, Mejillones, Sierra Gorda, pero también, cuidado, puede volver esto a dispararse
si no se hace lo que se tiene que hacer en Antofagasta, en Tocopilla, en Mejillones, puede volver, si esto no está resuelto. Así como no estuvo resuelto en Vitacura, Las Condes y La Reina, y que todos creyeron que habían derrotado el coronavirus, y el coronavirus, bueno, el coronavirus, si no se toman las medidas que se tienen que tomar, que son medidas de salud pública, bueno, no lo vamos a derrotar. Me quedo ahí, Cristiano. Muchas gracias, senador, por esta intervención. Les quiero recordar a casi las 80 personas que están conectadas, que por favor empiecen a anotarse si quieren hacer preguntas al final. Y ahora empezamos con preguntas de los moderadores, pero por el tiempo vamos a hacer una y una pregunta. Entonces le quiero dar el espacio que parta Lila con una pregunta para los invitados. Lila. Hola, senador, un gusto en saludarlo. Quería yo preguntarle de qué manera usted visualiza una mejora en el diagnóstico de los casos activos como para poder instalar medidas que puedan ir más allá que solo aparte del resultado de un PCR, porque como hemos visto, los resultados del PCR son tardíos, se acumulan, no hay capacidad para rendir. ¿Hay alguna posibilidad de instalar decisiones a partir de diagnósticos que no solo dependen del PCR? Gracias, Lila. Yo tengo otra pregunta y que va a ir dirigida a la doctora Vega. Y que me preocupa porque es una situación que nos está ocurriendo en la región. El hospital de Calama, hoy día salía una información en el Mercurio de Calama que ya estaba al 100%, ¿ya? Y el hospital regional de Antofagasta está al más del 90% de su capacidad. Y la región, el día de hoy, sigue presentando más de 100 casos que en relación con su población es muy alto, ¿ya? Entonces, mi pregunta ahí para la doctora, bueno, desde la perspectiva de un especialista que tiene que ver con política de salud pública, el país, y la pregunta que viene, el país y el Estado están preparados, tienen las capacidades para enfrentar una situación que se ve tan límite como esta. Parte el senador entonces, con la respuesta a Lila Vergara. Yo creo que esto lo puede complementar Janet, pero yo pienso que evidentemente tenemos que aumentar nuestra capacidad de testeo con PCR. Pero yo enfocaría la capacidad de testeo a la búsqueda de los contactos hoy día, o a grupos de riesgo, o sea, por ejemplo, asintomáticos que viven en recintos, en hogares de adultos mayores, o distintos tipos de lugares donde hay personas que están confinadas. Pero yo creo que Janet va a estar de acuerdo conmigo, hoy día, tú para confirmar un caso, claro, puedes tener una persona que tiene síntomas y que tiene una PCR positiva, pero también tenemos que empezar a incorporar otras medidas. Por ejemplo, todas las personas que se consideren sospechosos porque tienen síntomas, cualquiera de ellos, fiebre, dolor abdominal, cefalea, etcétera, etcétera, y que tengan una imagen de escáner típica de un cuadro de respiratorio que producen estos virus. O que tengan, por ejemplo, un caso sospechoso y tengan anticuerpos que señalen que la persona tenga, por ejemplo, IgM. O, lo más importante, si tú tienes una persona que tiene síntomas de fiebre, de tos, de cualquiera de estos síntomas asociados a coronavirus, y además tiene el antecedente de contacto estrecho, yo creo que eso, y eso es lo que dice además la definición de caso del Consejo Asesor, que tiene que considerarse igual como si fuera un positivo y tiene que aislarse. Y por lo tanto, yo creo que hay que empezar a aplicar esto en el trabajo y en la estrategia que está haciendo los equipos de salud pública, pero yo creo que esto tiene que ser del dominio público para que ustedes lo puedan exigir. Pero yo insisto, lo más importante además de esto es que sus positivos estén aislados en recintos sanitarios y no en las casas, salvo que sea una persona hiper rica que tenga una mansión y que pueda aislarse, y puedan estar los adultos mayores aislados,
Y lo otro, que hay que hacer el rastreo y búsqueda de los contactos, y eso significa una logística, significa redes de personas, cuadrillas de personas buscando, y a esas personas cuarentenarlas. No necesitan examen para cuarentenar a un contacto. El contacto no le hagan PCR, porque aunque tenga una PCR negativa, hay que cuarentenarlo igual 2 semanas. A los contactos estrechos se los cuarentena sin PCR. Norma, al contacto estrecho no necesita PCR, necesita cuarentena 2 semanas. Porque incluso si tiene una PCR negativa, igual tiene que cumplir las 2 semanas de cuarentena si es contacto estrecho. Ahora, ¿qué es contacto estrecho? Un contacto sin mascarilla durante 15 minutos o que durante 2 horas, a pesar de mascarilla, estuvieron en un recinto cerrado. A esas personas, ustedes las cuarentenan si son contactos estrechos, sin necesidad de PCR y tiene que estar 2 semanas. Aun cuando tenga PCR negativa, igual tiene que estar las 2 semanas en cuarentena. Gracias, senador. Me preocupaba eso, además la licencia médica vinculada a eso. Bueno, también tiene que tener todo eso soporte, porque si no, no se va a poder cumplir, ¿no? Así es. Doctora. Sí, solamente complementar, realmente en estos momentos cualquier persona que tenga un cuadro sugerente para efectos de control de la pandemia hay que considerar lo que tiene COVID. El Consejo Asesor ha sido clarísimo al respecto en que hay que usar definición de caso probable. Y quiero recordarle que cuando nos tocó la H1N1, nosotros hicimos una definición de caso clínico. Y no esperamos que tuviéramos los exámenes, porque si nos poníamos a esperar los exámenes nos habría pasado lo mismo que le pasó a este gobierno. Por lo tanto dijimos, todos son casos y además les damos a todos antivirales precoces, sea público, privado, deseo. Y ahora ni nos acordamos que tuvimos esa pandemia. Acuérdense ustedes que nosotros tuvimos, hubo 2 millones de casos en el mundo. Y acá en Chile tuvimos 12.000 en ese momento que alcanzamos a tener notificados. Entonces, otra cosa, efectivamente se puede dar licencia con la definición de caso clínico. Y en eso el colegio, el Consejo Asesor ha sido súper claro. Entonces, si quieren cortar la transmisión, si tienen que, aquí se trata, se aísla todo caso que sea sospechoso, porque ese caso se cuarentena a todos los contactos y se trazan todos, porque si no, no se puede cortar la cadena de transmisión. Y eso va de la mano con la respuesta a Cristian, porque esto no sacamos nada, sino podemos seguir aumentando ventiladores, porque vamos a demorarnos más en aumentar ventiladores que los pacientes que nos van a llegar. Esto es como que empezáramos a comprar tumbas en el cementerio, es la última milla, por lo tanto es el reflejo de nuestra falla. Por lo tanto, tenemos que movernos a la atención primaria y no seguir esperando que el gobierno central mande instrucciones, si no va a ocurrir. Por lo tanto, hay que hacer autogestión con los equipos de los alcaldes y los equipos de atención primaria. Eso. Ok, gracias, doctora. Ahora le vamos a dar la palabra a todos los amigos y amigas que nos están siguiendo para que puedan hacer también sus preguntas. Les quiero pedir, sí, a las personas que vayan a hacer preguntas, que no pueden extenderse más allá de 1 minuto y medio, 2 minutos. Ya, hacer la pregunta o el comentario, pero muy cortito por el tiempo que tenemos. Entonces, yo quiero partir primero por comuna. Entonces, la palabra se la vamos a dar a Angelique Araya, de la comuna de Calama. ¿Se escucha bien? Hola. Hola. Ya, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Comentario, Perfecto. pregunta, Angelique. Sí, es un comentario en realidad. Calama superó los 400 casos. El hospital colapsó. Tenemos una clínica particular que se inhabilita. Y tenemos el Hospital del Cobre que dice que tiene una cama a disposición para la comunidad en caso de COVID. Eso por un lado. Y por otro lado, nos damos cuenta que como que las cuarentenas no están funcionando mucho. De hecho, Antofagasta estaba en cuarentena y aumentó el 30%.
¿Y eso es por qué? Porque son cuarentenas con permisos. Las industrias, las mineras siguen funcionando. El aeropuerto de acá de Calama está lleno de trabajadores que llegan y van los faeneros. Entonces, eso hace pensar que este nudo productivo no va a parar, porque, y es así como nos sentemos los calameños, que somos una zona de sacrificio, que al gobierno no les interesa a la gente de Calama, a la gente de nuestra región, porque somos una zona de producción. Entonces, ¿cómo resolvemos, no es cierto, cuando yo escucho que dicen exijamos? Pero esto está tan centralizado que no nos escuchan. Entonces yo sí tengo la esperanza que a través de esta plataforma podamos, ¿no es cierto?, exigir que haya una cuarentena aquí en Calama, aparte que Calama recibe no solamente a los enfermos de nuestra ciudad, sino que también están llegando de María Elena. Entonces estamos en una situación bastante crítica, sumado a que tenemos un hospital, que es el hospital viejo, que está agotado. Entonces acá necesitamos rearticularnos y trabajar en pos de esto, en pos de poder organizarnos y ver cómo solucionamos, cómo llegamos en este caso las mineras, que tomen las medidas. Y eso no pasa específicamente por nosotros, porque lamentablemente estamos tan centralizados que nos afecta. Ese es el comentario que quiero hacer. Muchas gracias, Angelique. Ahora le vamos a dar la palabra a otra comuna, Tocopilla. Bienvenida, Erna Delgado. No está contestando, así que seguimos con la lista. Está queriendo preguntar el doctor Samir Nayar. Bienvenido, Samir. La palabra. Aló. Hola, Samir. Quiero hacer dos comentarios y después una pregunta importante, creo yo, que nos puede resolver la doctora Vega. Primero, dejarle manifestado al senador Girardi, gusto saludarlo, senador, que me gustaría que a través suyo se pudiese de una vez por todas unificar este discurso dicotómico que existe diciendo que hay una pandemia sanitaria y una pandemia económica, porque de alguna manera no se pone como centro al ser humano, que hoy día, cuando uno habla de salud de las personas, se entiende como el bienestar social, económico y físico de las personas. Por lo tanto, una persona que tiene posibilidad de perder su trabajo, que ya lo perdió, o que está cuarentenado, encerrado, o que no tiene una red de apoyo social, o que vive en condiciones de hacinamiento, no se le puede hacer esa división que majaderamente ha tratado de instalar el gobierno, y creo que los parlamentarios ahí tienen una posibilidad real de recomponer ese discurso en beneficio de la población. Eso es lo primero. Lo segundo, quiero decir que lamentablemente en nuestra región, a pesar de que había mucha gente que queríamos ayudar y apoyar en participar en una mesa donde uno podía haber propuesto ideas, se nos negó sustancialmente esa participación, y creo que esta instancia que se ha generado entre los líderes locales para poder unificar un criterio nos podría permitir ser una plataforma muy similar a
a una mesa social que nuestra región requiere con urgencia, dada la falta de experiencia que a mi juicio tiene la mayoría de la gente que está administrando esta pandemia. La pregunta que le quería hacer a la doctora Vega tiene que ver, claramente ella se adelantó un poco a lo que le iba a preguntar, porque claramente el ejemplo que tuvimos con la gripe hace unos cuantos años atrás fue un claro ejemplo cómo se podía enfrentar una epidemia importante, en este caso una pandemia, y yo siento que hay tres cosas que a mí me llaman la atención. Una, la falta de conocimiento que tenemos de aquellos pacientes que están en unidades ventilados, en unidades no críticas, que podría ser un indicador fundamental para la toma de decisión de nivel local. Quiero decir que en la medida que nosotros tengamos pacientes ventilados fuera de unidades de pacientes críticas con el debido apoyo de recursos humanos, eso es un indicador que podría permitir intervenir a nivel local de una manera muy importante y de manera muy eficaz, aún comprendiendo de que ese es el final del proceso. Por lo tanto, a mí me gustaría saber si ella le da una importancia importante a ese indicador. Y el otro dato o preocupación que yo tengo es que yo claramente, porque tengo un poco más de información tal vez de los equipos, hay un quiebre de stock muy importante en los insumos para el procesamiento de los PCR. En la medida de que la tasa de afectación vaya cumpliéndose como se va a cumplir, no tengo ninguna duda de eso, esta escasez de insumos va a hacer que la toma de PCR va a tardarse mucho o sencillamente en algún momento vamos a tener muchos pacientes sin esa toma de PCR. Entonces, le quería preguntar si esa condición se da en nuestra región, si le parece adecuado el hecho que, tal como lo manifestó también ella, es que actuáramos como si todos fueran positivos y en virtud de eso aplicar el seguimiento epidemiológico y el aislamiento sanitario respectivo como corte. Entonces esas dos preguntas, dos inquietudes quería planteárselas a la doctora Vega. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Samir. Vamos a terminar con dos palabras más y le damos la palabra al senador Girardi y a Janet para responder, que son a Ruth Rodríguez y de ahí viene el señor Juan Carrillo. Entonces, parte Ruth. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación primero. He estado muy atenta escuchando lo que están exponiendo y conversando. Y la verdad es que yo no estoy en el ámbito político, pero me interesa mucho la política y me llama la atención varias cosas, porque lo que quiero tratar de decir es como una ciudadana común y silvestre. Yo creo que la percepción muchas veces de las personas que están gobernando o que están en puestos que son de incidencia para la población en general, muchas veces carece un poco de realidad, en el sentido de que creen que con las cifras o con los totales o con lo que creen saber, tienen resuelto muchos temas. Y yo creo que va más allá. Hoy día la gente, las personas en general, tienen claridad de lo que estamos viviendo, quizás no en forma científica ni no en forma técnica, pero hoy día también siento la necesidad de que estos diálogos, como lo que están haciendo ustedes con esta plataforma, y que yo le agradezco, se repliquen, porque finalmente le da voz a los que no estamos siempre en estas primeras líneas, como han sido muchos de los que veo en estos videos. Mi pregunta es, yo soy diaguita, eso significa pertenecer a una etnia dentro de este país y me siento muy orgullosa de eso, criada por una abuela diaguita que me enseñó que lo primordial era ser humano, siempre. Por lo tanto, siempre he sentido esa conexión que uno tiene que tener no solamente con la tierra, como hablaba el senador Girardi, sino que también tener el respeto, por ejemplo, en la etnia diaguita,
y yo creo que muchas de las demás etnias, porque todas somos lo mismo o nos parecemos, el futuro, cuando hablan del futuro, en general todo el mundo habla del futuro en los niños o con los niños. Sin embargo, en la etnia, Dieguita, el futuro son los abuelos, y hoy día los estamos matando. Hoy día estamos perdiendo a nuestros abuelos. Hoy día estamos matando el futuro, porque el futuro son los abuelos, no son los niños, no son los jóvenes, son los anteriores que venían de nosotros. Y esto a mí me ha llevado a una reflexión que la quiero compartir con ustedes, que es, veo mucha gente de salud y yo me saco el sombrero por cada uno de ellos, tengo muchos familiares que trabajan en salud y que están en esta primera línea, pero quiero saber y preguntarle a la doctora, al senador, porque el senador dice, exijan en su región, hagan en su región, pero acá necesitamos que parlamentarios, senadores, diputados estén legislando fuertemente para ciertos cambios que tenemos que realizar, especialmente políticos, para que no un gobierno haga lo que quiera, sino que el Estado actúe como tal. Eso es lo primero. Y lo segundo es, me llama mucho la atención que los médicos veterinarios no estén actuando en primera línea en conjunto con la gente de salud humana. ¿En qué sentido? En que ellos vienen por años, por décadas, por un montón de tiempo, haciendo dos cosas que son súper importantes. Una que es salud pública y la otra es epidemiología, perdón que me cuesta decir esa palabra. Y creo que es importante que en este correr que estamos hoy día con esta epidemia, seamos un equipo. Yo soy ingeniero en prevención de riesgo, trabajo en temas de salud y seguridad laboral, y hoy día la demanda que tengo de trabajo es enorme. ¿Por qué? Porque los trabajadores no saben qué deben hacer, cómo lo tienen que hacer, no están siendo informados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo en estas mesas porque el senador Araya, el senador Girardi y la doctora indicaban, hay que hacer, y creo que Lila también, hay que hacer unas mesas de trabajo para hacer esto, otro. ¿Cuándo esas mesas realmente se van a convertir en multidisciplinarias? Gracias. Ok, gracias Ruth, y vamos con la última palabra con don Juan Carrillo. Ahí sí. Gracias, ahí sí. Tenía bloqueado el audio. Don Juan. Bueno, gracias por darme la palabra. Voy a ser breve. Antes que nada, presentarme. Yo soy médico, trabajo en el hospital de Calama. Estoy a cargo del programa de tuberculosis. Y además de eso, estoy coordinando y soy vocero de la mesa social COVID-19 que conformamos hace ya un mes y medio aquí en la provincia del Loa, y específicamente en Calama. Estoy de acuerdo con lo que expuso el senador Girardi de que hay que aumentar la capacidad de testeo, pero tenemos una limitación dada por la errada política que siguió el gobierno de no configurar una red amplia de centros de testeo con PCR. Y también tenemos problemas, al parecer, con los insumos que se requieren para realizar los exámenes. La opción sería, a mi juicio, ampliar la capacidad de testeo con otras técnicas. Y ya hay disponible en el mercado una técnica con GeneXpert que utiliza las máquinas que tienen el mismo nombre y que utilizamos para el diagnóstico de la tuberculosis. ¿Ya? El ministro Mañalich, como es su estilo, desestimó esta posibilidad de técnica diagnóstica basado en nula evidencia, como ya sabemos. La ventaja que esta técnica tiene es que tiene un nivel de precisión muy alto. Segundo, tenemos una red de máquinas de GeneXpert que ya funcionan en todos los servicios de salud del país, y tenemos también a los técnicos que cotidianamente realizan este procedimiento para el diagnóstico de tuberculosis, ¿ya? Por lo tanto, creo que estamos a tiempo de poder implementar en esta red que ya está armada una técnica de diagnóstico con un nivel de precisión incluso más alta que el propio PCR, ¿ya? Pero esto necesitamos hacerlo urgente.
se necesita la acción de los parlamentarios para que presionen al gobierno a nivel central, y también necesitamos que los que tienen una voz que se escuche dentro de las regiones lo hagan presente a los directores de los servicios de salud. Es todo lo que quiero decir. Gracias. Muchas gracias, doctor, y bienvenido a esta conversación, a este diálogo. Senador, doctora, si pueden partir con la respuesta, senador. La palabra primero a Janet y yo cierro, Cristian, si quieres. Ya, ok. Doctora. Ok, gracias. Bueno, yo creo que lo que preguntó Samir se lo autorrespondió, ¿no? En realidad lo que yo estoy diciendo es que para este efecto, con el nivel de circulación viral que tenemos, el diagnóstico clínico es suficiente para actuar como si las personas que tienen ese diagnóstico clínico son COVID con toda seguridad. Y eso hay que tenerlo súper claro y efectivamente actuar en consecuencia. Es decir, olvidarse de esto, de esta definición que tiene que ser PCR confirmado, porque no hay nada más que esté circulando, por lo tanto, no hay otros virus que estén circulando, todo lo que hay es COVID. Y con la transmisibilidad que tiene, todos los pacientes que están con cuadros que son respiratorios o que son compatibles con COVID, para efectos prácticos son COVID. Ahora, es muy importante, eso sí, y esto quería decir que efectivamente el indicador de personas ventiladas fuera es un indicador que nos muestra realmente el nivel de gravedad de la situación, y en particular aquellos que están ventilados en servicio de urgencia. Una acotación, los ventiladores invasivos son el último recurso. Hay técnicas que se pueden introducir antes que tampoco se están usando. Nosotros, donde yo trabajo, que es en este momento en la red de salud Secristo, nosotros estamos utilizando básicamente oxigenoterapia de flujo alto. Y con oxigenoterapia de flujo alto, el 50% de los pacientes no necesitan llegar a ventilación mecánica. Y cuando llegan por periodos mucho más cortos. Por lo tanto, hay alternativas previas que pueden significar tratar a pacientes, por ejemplo, en unidades de intermedio. Entonces hay que también empezar a explorar porque, claro, uno puede decir la batalla se gana afuera, etcétera, pero en la práctica tenemos ahí a los pacientes que están boqueando, digamos, y hay que tratarlos. Entonces eso también es lo que yo quería decir. Y bueno, yo no puedo realmente tener comentarios con respecto a lo que dice el doctor Carrillo porque no tengo experiencia al respecto y la verdad es que estaría contestando tipo ministro Mañalich sin tener la evidencia ni saber de lo que estoy hablando. Pero sí voy a mirarlo apenas terminemos esta reunión para interiorizarme realmente de qué se trata. Eso. Gracias, doctora. Senador. Bueno, mira, yo creo que hay muchas cosas que vamos a terminar aprendiendo del coronavirus, porque el coronavirus era totalmente desconocido y vamos a tener que aprender porque van a venir otras pandemias y vamos a tener que fortalecer nuestro sistema de salud pública, vamos a tener que tener más camas, vamos a tener que aprender de los errores y ser capaces de tener estrategias adecuadas para enfrentar esto. Se están probando, por ejemplo, plasmaféresis, un estudio muy interesante, hoy día tuvimos con los científicos, de anticuerpos de personas que ya tuvieron coronavirus para que esos anticuerpos a través del plasma sean usados en pacientes que están graves. Hay distintos tipos de investigaciones que se están haciendo. Vamos a tener que validar exámenes como este. De hecho, el examen que plantea el doctor Juan Carrillo ha sido autorizado por la FDA. Yo creo que sería interesante saber, doctor, si acá hay experiencia en Chile que se pudiera validar o si no, pedirle a algunas universidades que validen estos exámenes. Hay varias universidades que están validando algunos test rápidos de anticuerpos porque necesitamos validarlo de acuerdo a la realidad chilena para poder usarlo en este proceso pandémico que va a durar. Ahora, yo diría algunos comentarios. Primero, esto viene para largo. Tenemos que implementar esta estrategia que hemos hablado acá de cómo se hacen las cuarentenas, los aislamientos, la búsqueda de contactos, los testeos.
lo que vamos a tener que preguntarnos si a futuro, mientras no haya vacuna, a lo mejor el virus va a seguir circulando. Y efectivamente, cuando disminuya el número de casos y empiece a bajar la curva, a lo mejor vamos a tener que tener una estrategia para poder convivir con este virus. Y esta estrategia va a pasar a lo mejor por una estrategia más focalizada, centralizada. No sé si Janet va a estar de acuerdo. Estoy diciendo una vez que esto vuelva, entre comillas, a una situación de menor tasa de contagiosidad y menor número de casos, pero ahí vamos a tener que ser muy exigentes para poder convivir con este virus. Cada vez que haya un COVID positivo, esa persona tener que aislarla en las condiciones más rigurosas y hacer la búsqueda de contacto para entrenar a sus contactos de la manera más agresiva, porque si no se nos puede volver a disparar. Vamos a tener que prepararnos para eso. Ahora, dos cosas. Uno, ¿cómo se hace para generar poder político cuando uno tiene poco poder político? Primero, está Pedro acá, que ha sido un gran colaborador y creo que invitarlo. Yo creo que hay que generar una alianza entre sociedad civil, entre las universidades y el mundo científico de la región, que tienen un elenco de científicos y científicas de primer nivel, de universidades de gran categoría, y generar un chasis que hable a la región y le hable desde las universidades, el mundo parlamentario, el mundo de la sociedad civil y si hay del mundo empresarial también. Yo creo que hay que convocar ese mundo para que tenga voz y pueda ir opinando respecto a estos temas. En segundo lugar, yo por lo menos presido el Congreso del Futuro. Ustedes saben, nosotros hacemos un encuentro todos los años que invitamos más de 100 de los principales científicos y científicas de todo el planeta. Se ha convertido en uno de los 4 eventos de ciencias más importantes a nivel mundial. Tenemos 4 millones de seguidores cada mes de enero. Yo quiero proponerle poner a disposición nuestra red de científicos para que ustedes, cuando quieran hablar de este tema, de otros temas, poder hacerlo. Del efecto de la inteligencia artificial, el fin del trabajo, la crisis climática, la crisis del agua, los temas que a ustedes les parezcan interesantes, ponerlo a disposición, porque yo creo que lo que nos falta es más conversación, más debate, y darle protagonismo a las regiones. Yo creo que el centralismo está matando la posibilidad de luchar contra la pandemia. No puede ser que las decisiones de la pandemia se tomen centralmente. Cada región, cada comuna debe tener una capacidad de análisis y de decisión epidemiológica para poder manejar sus casos. Hoy día ustedes tienen municipios que no tienen ninguna atribución, ninguna, ni siquiera saben dónde están los COVID positivos ni los contactos. Entonces, esa realidad centralizada no sirve. Solo quiero agradecerle esta experiencia, agradecerle a Janet, agradecerle a Cristian, a Lila, a Patricio, bueno, a todos los que han participado y decirle que estamos disponibles como Comisión de Futuro y Congreso Futuro, el Senado, colaborar, y yo creo que con Janet y todos los científicos que están vinculados al COVID también. Así que muchas gracias por esta súper interesante jornada y con preguntas que son absolutamente entusiasmantes. Bueno, muchas gracias, senador. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Janet, por haber estado con nosotros y haber aceptado la invitación de participar. De verdad, fue muy orientador. Agradecer también la participación del senador Araya en esta reunión. Agradecerle a todos y a todas. Yo primero quiero darle la palabra para la despedida a la Lila, que ha estado trabajando en esto. Así que, Lila, su despedida en 1 minuto y tanto. En 2 segundos. En 2 segundos. Bueno, primero que todo, un abrazo grande de despedida para todos ustedes. Muchísimas gracias, senador Girardi, doctora Vega, Sandra, por su importante relato, ¿cierto? A todos los que están acá, los compañeros, compañeras, amigos, vamos a seguir trabajando, obviamente por el chat hemos visto que están pidiendo más diálogos y reforzar que vamos a seguir juntándonos y, por cierto, trabajando juntos para levantar, ojalá, más iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lila. Yo también me quiero despedir, agradecerle a todos los amigos y amigas que nos acompañaron, particularmente a la gente que nos acompañó desde Comuna. Espero que nos volvamos a reunir muy próximamente para debatir un tema que tiene que ver con el impacto social que va a tener también el COVID y la pandemia en la región de Antofagasta. Y nuevamente agradecer al senador Girardi, agradecer
a Janet haber estado con nosotros, agradecer al senador Araya, agradecerle a todos ustedes y enviarles un gran abrazo y desearles que se cuiden durante este tiempo. Así que me despido y un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por habernos acompañado en esta jornada. Próximamente estamos con otro nuevo diálogo, vamos a dejárselo inmediatamente ahí puesto para que todos ustedes estén atentos. Le estaremos haciendo llegar la invitación a través de nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales, porque esta instancia la tenemos que repetir, la tenemos que hacer permanentemente, es la forma de encontrarnos, de reencontrarnos y reencaminarnos, conversando y asumiendo los debates de los temas que están en contingencia. Plataforma Diálogo Regional se despide de todos y cada uno de ustedes, no sin antes dejarles una pequeña sorpresa de lo que sucederá muy próximamente. Así que están todos invitados para el próximo día martes 9 de junio. Estaremos conversando con Clarisa Hardy, analista política y ministra de Planificación del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y esperamos que todos estén acá con todas las mismas ganas que estuvieron, sumando más gente. Y por ahora nos vamos todos a descansar. Muy buenas noches a todos. Mm-hmm.